Muy buenas noches, El Salvador. Un placer enorme volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Esta noche abordaremos la solicitud del fiscal general de la República, que ya se cansó, señores, está harto de que no le faciliten los fondos al Ministerio Público para investigar de los políticos a los políticos. Señores, el fiscal general de la República, luego de una reunión con su homóloga, su par de Guatemala, dijo de que hoy por hoy se necesita la CICIG en este país, y es que no tiene la Fiscalía dinero ni para gasolina, como escuchamos nosotros, y por supuesto también conocimos en diferentes rotativos. Hablaremos de este tema. El Partido Arena como oposición abraza la posibilidad de que la CICIG venga a nuestro país, pero en el pasado el Partido Arena se oponía. Qué raro, ¿verdad? Hoy por hoy el FMLN dice que no es necesario. En el pasado ellos también la apoyaban. Ingrata a veces la vuelta que da la vida. De eso vamos a hablar, señores, esta noche con el doctor Nelson García. También nos estará acompañando el señor Paul Steiner. Promete demasiado esta noche este programa. Y el doctor Omar Pastor. De eso conversaremos también. Un juez, señores, ha reabierto el caso de la masacre, el Mozote. El fiscal general de la República ya dijo que va a ir 1 a 1, es decir, un caso para la derecha, un caso para la izquierda. Señores, le planteamos la pregunta que hemos articulado esta noche para que nos acompañe. Dice así: a su criterio, ¿por qué cree que no han reforzado el trabajo de la Fiscalía con fondos suficientes para que se desempeñe de manera eficiente, como lo ha estado haciendo el licenciado Douglas Meléndez, y no como lo han hecho en el pasado algunos que, además del ridículo, a saber qué más han hecho? Un 10% crisis fiscal, 17% falta de interés, un 25% porque afecta a sectores, un 48% todas las anteriores, 263 votos sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. Tomamos asiento en esta tribuna de entrevista y con gusto le damos la bienvenida al señor Paul Steiner. Caballero, muchísimas gracias por acompañarnos. A la orden, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí otra vez contigo. Gracias por atender nuestro llamado. También con gusto le damos la bienvenida al doctor Nelson García. Doctor, Sergio, un placer. Para Usted mí lo sabe. es igualmente. Gracias. Con gusto le damos la bienvenida al doctor Omar Pastor. Doctor, con el permiso del doctor García, un gusto también tenerlo en su casa. El gusto es mío, y más con la nueva compañía. ¿Cuál es la nueva compañía? Empresa, no. ¿Cuál es la nueva compañía? Señor Steiner. Paul Steiner, ok, perfecto. Producción, acompáñeme rápidamente. Vamos a presentarle a los caballeros y al Salvador el collage de noticias. Me desplazo, arrancamos, no vamos a perder mucho tiempo. Narcomafioso salvadoreño infiltró instituciones estatales de El Salvador. Que me demuestren lo malo que he hecho, diputado Cardosa. De eso vamos a hablar también esta noche. Fiscalía ordena captura de hermano de ministro de Turismo, ex alcalde de San Salvador, don Alejandro Duarte. Fiscal general pide las CICIES por falta de recursos. Una CICIES debería ser para reforzar trabajo de la Fiscalía. Es que ese es el objetivo. El señor Oscar Ortiz, ligado a Chepe Diablo, se opone a comisión para combatir la corrupción. El señor Paul Steiner reitera petición para crear este organismo en nuestro país. Arena respalda, pero hoy, señores, antes no, crear una comisión de esta naturaleza. Ni Gerson Martínez ni Hugo Martínez podrán ser candidatos a la presidencia en el 2019, según resolución en el pasado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y al igual que ellos, muchos más. Caballeros, vamos a iniciar hablando de las CICIES. Sin embargo, yo quisiera preguntarles a ustedes, porque cuando hablo con políticos, todo el mundo me dice: no, señores, fíjese qué palabra más linda, romántico, como cuando uno andaba en el colegio y se cuenteaba a la novia. No, señores, hay que dejar que la institucionalidad funcione, hay que vigorizar todas estas instituciones, hay que proveerla de los elementos necesarios. Y yo le quiero preguntar a usted, don Paul Steiner, a usted, doctor Nelson García, a usted, doctor Omar Pastor,
Hoy por hoy, con lo que vemos de los jueces, de policías, Procuraduría ha dicho que hay grupos de exterminio en la policía, resolución de la Sala de lo Constitucional donde ha dicho hay gente del ente castrense que en su momento fue procesada y hizo desapariciones forzosas, no en el tiempo de la guerra, acaba de suceder, etcétera. Realmente existe la institucionalidad Paul Steiner en este país, al margen de lo que el fiscal ha hecho, al margen lo de la Sala de lo Constitucional ha hecho, que todos los días le van a gritar y le sacan su progenitora, entre otras cosas. ¿Realmente hay institucionalidad en nuestro país? Tenemos institucionalidad, el problema es el nivel al que está funcionando. Yo creo que cuando la gente comienza a decir, no, es que hay que dejar que la institucionalidad funcione, tiene toda la razón, hay que hacer que la institucionalidad funcione, pero hay que hacerlo de tal manera de que funcione de una manera sostenible. Ahora, cuando lanzamos ¿qué fue? El 10 de julio del 2015, junto con Félix Ulloa, el movimiento Democracia Limpia, nuestra consigna era pedir la Comisión Internacional contra la Impunidad como una de las herramientas para comenzar a fortalecer ese Ministerio Público. Si tú comienzas a ver qué sucedió en Guatemala con la CICIG, los primeros 5 años fue una concentración permanente de reforzar al Ministerio Público y de reforzar el sistema de justicia y todo orientado a que el Ministerio Público de Guatemala funcionara. No fue hasta 1 año, 2 años después de esos 5 que comenzaron a hacer querella independiente paralela a la Fiscalía. Y creo que lo que vimos y lo que seguimos viendo, primero con la línea, segundo con la línea 2, estamos viendo que no solo los corruptos están cayendo, sino que los corruptores también están cayendo. Ahí hay 3 medicinas que se han utilizado para un cóctel. Primero, una fiscal envidiable. Yo quisiera clonar a la fiscal Aldana y traérnosla, tal vez 2 o 3 de ella y reforzar la fiscalía acá. Gente como ella necesitamos. Segundo, un director de la CICIG extremadamente apasionado por el tema, el director Velázquez. Realmente fue cuando él llegó que le inyectó más ímpetus, le inyectó más adrenalina a la CICIG y comenzó realmente a producir. Y tercero, una población extremadamente apasionada y pronunciada en contra de los corruptos. Aquí en El Salvador, ¿qué tenemos? Tenemos una situación donde el fiscal Meléndez lo que ha demostrado es un buen comienzo, pero está demostrando también que hay una cantidad de presiones, una cantidad de deficiencias en la fiscalía. Un ejemplo típico, ni siquiera hay prueba de ADN en nuestros juicios. ¿Por qué? Porque no hay laboratorio. El Instituto de Medicina Legal ya está cumpliendo no sé cuántos años, creo que ya va para su década, de no tener un director. A mí me tocó desafortunadamente visitar Medicina Legal para retirar el cadáver de un familiar y me tocó ver la situación, esto fue hace 2 o 3 semanas, me tocó ver la situación en la que tienen a Medicina Legal y es deplorable. Yo sé que todos vemos CSI y pensamos que todo es así. No, pero esto no se acerca. Yo he trabajado en países en África donde he visto en un instituto de medicina legal bajo una champa, un techo de paja, pero aún así tenía más capacidad y más limpieza. Pero aquí lo que tenemos también es una situación donde hay demasiadas cosas que no están funcionando en las instituciones. Y le voy a agregar a tu lista. 1, tenemos un expresidente que está asilado fuera en Nicaragua porque estaba siendo investigado por delitos de corrupción. Sin embargo, ¿quién le organizó el asilo? El partido en gobierno y el gobierno de turno. Funcionarios del gobierno organizaron ese asilo para el expresidente Funes. Tenemos otro caso, el caso Rice, por ejemplo. Ese señor se le dio una medida sustitutiva
Cuando el nuevo juez vino a pedir que sí se internara, de repente ya no estaba. ¿Qué pasó? Sabíamos todos en la sociedad que tenía 2 pasaportes. Solo el salvadoreño le pidieron. Ahora el señor probablemente esquiando muy feliz en Suiza está. Tenemos otros casos donde estamos viendo que fiscales tienen un caso que atender en Santa Ana y tienen que dejar ir un caso en San Salvador porque tienen el caso al mismo tiempo. No hay suficientes fiscales, el nivel de casos es demasiado alto. ¿Cómo van a poder hacer una investigación profunda y una investigación imparcial bajo ese nivel de presiones? Encima de eso, ahorita tenemos el caso de que estamos en un año preelectoral. ¿Y qué es lo que está pasando? Los de derecha quieren que el fiscal investigue a todos los de izquierda para quitarles la popularidad en televisión. Los de izquierda quieren que el fiscal investigue a todos los de derecha para quitarles la popularidad en prisión, en la elección. Eso no es correcto. Esto tiene que ser una cosa seria y una cosa que realmente le está ayudando a la población a reducir el nivel de impunidad. Okay. Por eso necesitamos una comisión internacional ya. Perfecto. Doctor Nelson García, su opinión, por favor. Bueno, yo quisiera, comenzar diciendo que del mismo planteamiento inicial se deduce la superficialidad con que este tema está siendo tocado. Ayer unos estaban de acuerdo, hoy ya cambiaron de opinión, etcétera, etcétera. Esto no es consistencia de principios ni de objetividad de la realidad nacional, pues. Aquí las voluntades se mueven según para dónde se mueva el viento de alguna bandera que no es la nuestra. Fíjense que esto de las CICIG que tiene entusiasmados a muchos sin valorar qué significa para una nación la intervención extranjera en cuestiones fundamentales como es la justicia nacional, arranca de una experiencia en Guatemala a raíz de que el presidente Otto Pérez, en una de sus exabruptos manifestaciones o conceptos, dijo que el narcotráfico había que legalizar. Ahí arranca entonces el problema de las CICIG de Guatemala. Porque Guatemala había venido sufriendo y sigue sufriendo un avasallamiento de los conceptos de los derechos humanos, de los principios fundamentales del derecho. Bueno, lo último es esa hoguera humana que se formó en un colegio de señoritas. Pero partamos, solo lo menciono para que vean el arranque, pero ese arranque ¿para qué tuvo sus consecuencias? Para votar al presidente de la República. No, permítame, creo que, permítame, yo lo he escuchado pacientemente y con mucho respeto. Es que de los pocos jirones que le queda al concepto de soberanía al país, está precisamente el más elemental, que es el de la justicia. Porque ya sabemos que este país no tiene autodeterminación ni siquiera en sus planes de poner impuestos. Ahí vienen los extranjeros a decirnos, miren, le van a subir al IVA, le van a subir a tal, busquen a ver a dónde arrancan más, ya pusieron 24 impuestos, hoy andan viendo quién tiene 3 palos de mango para ponerle más que aquel que solo tenga uno. Ya andan buscando como que los impuestos fueran algo de un derecho innato del Estado de ponerlo cuando le dé la gana y no cuando no ha rendido cuentas de qué está gastando en un país del tercer mundo, conceptos palaciegos, porque ya vamos a llegar al concepto en que se han invertido millones, pero millones, en esos palacetes que le llaman centros de justicia salvadoreña, donde los descalzos por primera vez pisan un piso de mármol, valga la redundancia, y que jamás en su vida han estado en ese ambiente palaciego. Lo mismo la fiscalía. Miren los edificios que se manejan, pues, ¿cuánto valen? ¿Y cuánto valían antes? No solo el local, sino el servicio de jardinería de por sí. Aquí se ha despilfarrado
el dinero, el erario nacional en cuestiones de apariencia. Ahí tenemos una pasarela que creo que si han pasado 2 personas por ahí habrán sido los que le dan mantenimiento. ¿Y cuánto costó esa pasarela? $500,000. Es absurdo que este país esté gobernado por personas que no tengan un sentido realista de nuestro pobre pueblo salvadoreño. Y entonces pasemos al concepto de las CICIG en El Salvador. Fíjese que primero habría que ver si es constitucional o no es constitucional que quien tiene el monopolio de la acción penal venga a ser supeditado en sus acciones por otro organismo extranjero. 1. 2. Vamos a decir que teóricamente debe estar sujeto a la dirección de la Fiscalía. A mí en lo personal me decepciona este giro que ha tenido la Fiscalía en ese concepto por una razón. Creo que el primero que debe sentirse satisfecho de lo que está haciendo es el señor fiscal general. Creo además que estamos en febrero y ya no hay dinero para gasolina. ¿Cómo es eso, pues? Y que no hay un presupuesto. No, lo que pasa es que el Ministerio de Hacienda no se lo ha hecho llegar. Bueno, entonces hay que procesar. Fíjese que en este país están procesando empresarios porque no tienen para pagar la AFP ni el Seguro Social, más que los salarios de la gente, los meten presos y el Estado le debe al Seguro Social y a la AFP una cantidad enorme. ¿Y por qué no meten preso al responsable de no hacer llegar esos aportes? O alguna empresa como esta relacionada con Alba Petróleo. Bueno, eso ya cae en el canasto de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero yo he tenido casos en que la persona, por tratar de superar la situación de, voy a decir, de desastre de una empresa por razones de un incendio o lo que fuera, que trató de rescatarla pagando solamente los salarios, pero no se apropió, como dice el texto penal, se apropió de los dineros o no los mandó porque no había nada para mandar. Pero, y el Estado, el mayor deudor de sus obligaciones es el Estado, le debe a eso que estoy mencionando, le debe a los proveedores, etcétera. Pero bien, pero la Fiscalía tiene más recursos que esos y no acaban de confiscar una millonaria cantidad de inmuebles, de cuentas corrientes, y que esos recursos no van para la Fiscalía. No, lo que pasa, doctor, es que hay que ser honrado. La Fiscalía pidió $80 millones, 2 milloncitos únicamente le dieron, pero sí han gastado dinero, $260,000 para agendas dentro de la Asamblea Legislativa, 22 millones para ONG. Es decir, hay que ser honrado. Lo que el fiscal general ha hecho, en el caso, por ejemplo, del expresidente Elías Antonio Saca, le chupa los recursos a cualquiera, pero queremos que actúe en el Chaparral, pero queremos que actúe en Polistepeque, pero que no tiene plata para todo eso. Si yo le armo la agenda que la justicia está pendiente aquí, necesitaremos unos 30 presupuestos, no de El Salvador, a lo mejor de Estados Unidos. Entonces necesitamos No, es que mire, aquí están confundiendo el rabo con el rábano. En primer lugar, ¿cuál es la idea que venga la CICIG? No, es que ellos van a traer su propio dinero y nos van a pagar el financiamiento de esas investigaciones kilométricas. ¿Usted no está de acuerdo entonces con la CICIG? No, ¿y cómo voy a estar de acuerdo? Yo soy salvadoreño. Pero, ¿y qué? Yo no comparto que este país, de lo poco que le queda, porque fíjese bien, ¿qué se hizo con los bienes nacionales? Se vendieron a extranjeros, bien galán. ¿Qué hicieron las empresas como la famosa TACA? Se hizo colombiana, bien galán. Los bancos no son salvadoreños. Entonces, ¿qué es lo que le está quedando? ¿En qué nos inhibe en que venga la CICIG y que seamos no salvadoreños? O sea, los guatemaltecos han dejado de ser menos guatemaltecos. No, mire, si hasta los próceres lo primero que hicieron el día que declararon la independencia fue irse a Washington a ver si nos permitían que nos anexáramos a ellos. Y son los próceres. ¿Pero cuál sería el argumento puntual por el cual no puede venir la CICIG? No puede venir. No, sí. ¿Que a usted no le parece? No, a mí no me parece porque creo que hay suficiente capacidad demostrada. ¿De parte de quién? De parte de la Policía Nacional. Fíjese bien.
de parte de la Fiscalía General de la República. Y entonces, ¿a quién van a traer? ¿Van a traer a Sherlock Holmes? ¿A quién van a traer que investigue lo que el pueblo salvadoreño, sin necesidad de investigación, sabe a flor de piel? Que todos los que han gobernado, si les destapan la olla, aparecen que se han robado los dineros a través de las famosas partidas secretas, ¿verdad? Y dígame una cosa, ¿y dónde está el centro de todo ese mal, de ese estado podrido que tenemos? No está en la misma institucionalidad de los partidos políticos que se reparten la Corte de Cuentas para que no me pase nada, y hay que estar 20 años ahí de amanuense, ¿verdad? Dando finiquitos express. La CICI podría investigar al mismo fiscal general de República. ¿Usted estaría de acuerdo? Y cuando se vaya este señor fiscal... si estuviera Martínez, ¿usted estaría de acuerdo? ¿De qué? ¿De que viniera la CICI? Y no había una gran pantalla, pues, y aquí no ha terminado la película. Espérense. Y entonces, si el fiscal tiene que terminar su periodo, primero... Cuando termine el periodo, los mismos de siempre se van a apoderar de la ¿Cree que lo van a reelegir? ¿No lo van a reelegir? ¿Verdad? Porque este es el problema de que presten Los mismos de siempre se van a apoderar de la fiscalía. Si usted deja la CICI, lo van a pensar 20 veces. Y entonces que me está platicando aquí a mí de una revolución. Así a las cabales, ¿verdad? Porque no hay que quitar a 4 gatos, hay que quitar un establishment completo. Ok, aguánteme un ratito, doctor Omar Pastor. Voy con usted. Miren, en primer lugar, yo desde ya tiempo vengo oyendo que funcionen las instituciones. Las instituciones han funcionado, pero ¿para quién? Esa es la pregunta del millón. ¿Para quién funcionan las instituciones y para quién van a funcionar actualmente que quieren que sean perfectas? ¿Qué intereses van a defender? En consecuencia, partiendo de ahí, les digo lo siguiente. Cuando se hace una investigación, y eso el señor fiscal lo sabe, se hace utilizando los recursos legales primero, que se tienen a la mano, para echar a andar adelante una investigación. Y esa investigación, cuando abarca un universo, debe comprender a todos. Me refiero, aquí le llaman izquierda, derecha, eso no me interesa a mí. Pero sí me interesa que universalmente se toque a todos los posibles responsables de hechos. Pero se empezó con determinadas investigaciones de don Francisco Flores, y él cometió el error de ir a la asamblea a declararse culpable. Pero se les olvidó que estaban 2 gobiernos anteriores. ¿Y por qué se dejó atrás esos 2 gobiernos? ¿Es que querían que prescribieran? ¿Es que acaso, aun cuando haya prescrito la acción penal, no se les puede aplicar la extinción del dominio? Entonces, sin embargo, cuando estas situaciones se van planteando así, de esta manera, por mucha buena voluntad, por muchos recursos que tenga el señor fiscal, no va a poder seguir adelante, porque una investigación debe ser total, dentro de la categoría de la totalidad. Y cuando no se hace así, se parcela y se parcializa el conocimiento. Entonces, eso nos lleva a un camino totalmente escabroso, porque solo se está aplicando a unos y a otros no. Bien. Por otra parte, se dice y se afirma que la Fiscalía no tiene recursos. Vean, a mí me enseñaron que uno debe trabajar con lo que tiene. Claro. 1. 2. Cuando no se tiene, hay que procurar recursos. Y los recursos se pueden procurar de diversas maneras, en forma internacional, a través del gobierno central, etcétera, y entablar los respectivos procesos contra aquellos evasores de impuestos que en El Salvador ya pasan de los 40,000 millones de dólares. Bien se pagaría la deuda externa con eso,
o las 2/3 partes de la deuda externa. Pero no hay investigaciones, por lo menos yo no he escuchado que se esté investigando a todos estos evasores. Hace poco salieron los de clase media elevada, comerciantes, que deben como 500 millones, ya serían 40.500. De tal manera que yo les digo, miren, la investigación no debe parcelarse, mucho menos parcializarse. Y por ello considero que hablar de sí o no hablar de sí, lo que importa es que el fiscal le mete el diente con lo que tiene. Ok, señores, vamos a la primera pausa comercial en 8 puntos. Quédese con nosotros, ya volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador, y por supuesto nosotros colgamos sobre el collage de noticias. Esta noticia, producción, acompáñenme por favor para compartirla con todos ustedes. Ni Gerson ni Hugo Martínez podrán ser candidatos a la presidencia en el 2019 porque varios medios electrónicos se ha hecho viral en las redes. Nosotros no conforme con esto, señores, vamos en busca de la verdad, sea cual sea, y por supuesto que contactamos al magistrado Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, porque según el rotativo esboza que en esta resolución del 2014 se hacía extensible a no solamente el expresidente Elías Antonio Saca en su momento, sino que a los ministros. Para conocer esto, con gusto, le damos la bienvenida a Rodolfo González. Un placer tenerlo en casa. Gracias, Sergio. Es un gusto estar contigo y con tus invitados y con toda la teleaudiencia. Perfecto. Magistrado, coménteme, seguro usted ha visto esta noticia que he presentado, que ha andado circulando y que se ha dicho categóricamente tampoco los ministros de un lado o del otro lado, porque vamos a ser parejos, no pueden acceder a este tipo de magistratura, y la más grande que es la ser presidente y vicepresidente por una resolución del 2014. Coménteme, por favor. Esa sentencia, Sergio, tenía un tema central, que era la posible inconstitucionalidad de la inscripción como candidato de alguien que había sido presidente de la República en el periodo anterior a aquel en el que se estaba inscribiendo. Estamos hablando del expresidente Elías Antonio Saca, que había sido presidente en el periodo 2004-2009 y se estaba inscribiendo 2013, es decir, en el periodo 2009-2014. Esa demanda contenía dos motivos en los cuales hacía radicar la inconstitucionalidad de la inscripción de la candidatura. Uno, que el expresidente Elías Antonio Saca era titular de concesiones de frecuencias de radio y que había sido presidente en el periodo anterior. La sentencia dijo que efectivamente había impedimento por las dos causales, pero la sentencia se refiere al presidente de la República. Cuando a mí me han consultado antes sobre este tema, yo he dicho que se está en este caso haciendo extensivo el pronunciamiento a algo que la sentencia no abordó en su argumentación central. El tema se refería a alguien que en el periodo anterior hubiera sido presidente de la República, no a ministros ni a otros funcionarios. El Tribunal Supremo Electoral, entiendo que el tema de la imposibilidad de ser candidato la ha aplicado a quienes han querido inscribirse corriendo para diputados. Y creo que también se ha hecho referencia a algún alcalde. Pero la sentencia de la que estamos hablando y la que se ha comentado en algunos medios era una sentencia que giraba alrededor de la candidatura del expresidente de la República, no de algún otro ministro. Entonces, el pronunciamiento se ha hecho extensivo a otros casos que no fue el tema abordado en la sentencia. Magnífico. Para terminar rápidamente, porque se determinó que había sido una especie de atarrayazo esta resolución en comento, que seguro usted ya ha visto esta noticia en este rotativo. Debo de preguntarle para finalizar, ciertamente, si esto se pidiera por parte de cualquier otra persona, que ustedes lo analizaron, que lo analizaran, si los efectos podrían también invocar un derecho político de aquellos que han sido ministros
y viceministros, la sala entraría obviamente en un análisis en base a la resolución en comento. Efectivamente, Sergio. Los abogados, los estudiantes de Derecho, la misma ciudadanía ha aprendido, digamos, a entender la lógica de la jurisprudencia. Cuando la sala ya dijo algo respecto de un funcionario y piensan que esto puede ser extensivo a otros funcionarios, plantean nuevas demandas y ahí la sala se encuentra en situación de determinar si el precedente que ha sentado se extiende a otros casos. Entonces tendrían que ser demandas, digamos, autónomas en relación con ministros concretamente para que la sala se pronunciara, y no es el caso del pronunciamiento anterior de 2014. Perfecto, y qué despedito el derecho. Rápidamente, en un minuto, ¿cuándo se podría esperar resolución de Citrans? Ya está para sentencia, Sergio, todavía creo que a finales de la semana pasada llegó un último informe firmado por el ministro de Obras Públicas haciendo algunas aclaraciones sobre el funcionamiento del sistema de transporte y se ha agregado al expediente y se tendrá que analizar. Está ya en estado de sentencia, pero se ha agregado esta última documentación que tendremos que analizar en su momento. ¿Cuándo podríamos tener casos de probidad? ¿Los 7 que se están analizando? Yo creo que hay un par que se están viendo por la Comisión de Ética y Probidad. Entiendo que a principios de la otra semana se vuelve a reunir la Comisión de Ética y Probidad, en la que el jefe de la sección presenta los casos que, según el jefe de la sección y su personal, están ya concluidos para ser presentados en Corte Plena, y ahí se le dará el visto bueno o recibirá observaciones de los miembros de la Comisión de Ética y Probidad de la Corte. Con relación al pliego de posiciones, a las preguntas que van a ser trasladadas a el consulado, embajada de Nicaragua, del Salvador en Nicaragua, la fiscalía ha dicho que es inoficioso esa diligencia. Sin embargo, la Corte en Plena está conociendo sobre las preguntas al señor Funes. Este día por la tarde, Sergio, se nos ha repartido a los 15 integrantes del Pleno la agenda y la documentación de la sesión de mañana, y el punto va en la agenda de mañana. Va el punto y hay 2 proyectos, solo puedo decirle eso, que hay 2 proyectos y ya veremos por cuál de los 2 se orienta la mayoría. Se necesita 8 de 15 votos para resolver en uno u otro sentido sobre el punto, pero el punto está en agenda y los 2 proyectos han sido ya repartidos a los 15 magistrados para que debatamos, y no sé si se pudiera resolver mañana. Perfecto. Y una última pregunta para aprovecharlo, magistrado, muy fino por su tiempo. ¿Cuándo podríamos estar esperando nosotros resolución de la demanda presentada para reducir de una vez por todas los 84 diputados a 50? La gente al final quiere 14, pero suficiente con eso. Pero bueno, ¿cuándo podríamos esperar algún tipo de noticias? Ya lo vimos un par de veces, Sergio. Lo hemos visto un par de veces en sala. Se agendó la semana pasada y a principios de esta semana, en la sesión de lunes. Y seguimos debatiendo, no se ha llegado a una posición sobre el tema. Se necesitan 4 de 5 votos para que haya resolución en uno u otro sentido. Así es que ya se está poniendo en agenda y ya la sala está discutiendo el caso. Perfecto. Muy fino, magistrado Rodolfo González, por atender nuestra llamada y por supuesto aclararle al pueblo salvadoreño mediante Televisión Nacional 8 en punto estos temas. Gracias. Un gusto. Señores, tenemos muy buenas noticias en 8 en punto y uno de ellos es nuestro patrocinador, quien es el Green Vitamin, que contiene Eleutero, ginseng asiático y americano, maca, complejo B, para devolverle la vitalidad, prevenir la fatiga y mejorar la memoria. Un sobre diario de Green Vitamin te libera de la fatiga hasta el final del día. Es importante para no perder la memoria y decidir en las próximas elecciones quiénes son aquellos realmente que se han portado bien y no, y pasarles la factura. Pausa en 8 en punto. Volvemos. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Don Paul Steiner, Omar Pastor, Nelson García. Estamos, como hecho generador, conversando acerca de la llegada, la conveniencia o no
que no solamente el Ejecutivo puede suscribir el Tratado de Palermo y ser ratificado en la Asamblea Legislativa dentro del proceso de formación de ley, sino que la CICIG tiene diferentes formas de poderse presentar, y una de ellas es que el señor Fiscal General de la República lo pueda nombrar como fiscales especiales, como lo hizo en su momento el licenciado Belisario Artiga con Roberto Vidales para la investigación de títulos irregulares, etcétera. Por ahí es la puertecita de entrada, le guste o no a los políticos de la Asamblea, del Ejecutivo, por ahí lo puede hacer el Ministerio Público. Pero como hablamos de institucionalidad, también es importante no solamente hablar sobre que si hay institucionalidad, si hay un debido proceso, ¿cómo es que le dijeron al señor Funes que se fuera? 1, 2, pero no ese es el tema. El verdadero tema es: ha sorprendido a propios y a extraños la resolución del diputado Reinaldo Cardosa. Y es que yo no termino de entender, y quizás ustedes me pueden instruir sobre este tema, cómo es que la ley de enriquecimiento ilícito, que la dirección de la voluntad del legislador va encaminado a sancionar a un servidor público porque haya tenido un aumento desmedido patrimonialmente que es desproporcional con los ingresos, civilmente hablando, porque lo penal todavía está por mostrarse. Sin embargo, vienen las honorables magistradas de la Cámara en comento y determinan que en efecto hay enriquecimiento ilícito, pero para la señora no está considerado en la ley. Lo que pasa es que, haciendo una interpretación extensiva, se meten aquellas personas que pudieron haber sido objeto de testaferro, pero nada más. Pero determina de que sí hay enriquecimiento ilícito, pero no para el funcionario, porque la pena al funcionario es la inhabilitación del cargo. ¿Cuál es la pena para la señora? Por eso es que la Fiscalía, con procesos autónomos, 3 días después le aplica la ley de extinción de dominio. Cuénteme, por favor. Entiendo que la Fiscalía ahorita está esperando que se emita la certificación del fallo para poder apelarla. De acuerdo a las declaraciones del fiscal, no está para nada de acuerdo con el fallo de ni las para el fiscal, ni para Providad, ni para nadie. Correcto. Ahora, lo que asombra, no soy abogado y que mis colegas aquí en la mesa den la opinión legal, pero puedo hablar como ciudadano con toda credibilidad. Y lo que a mí me asombra es el hecho de que tenemos una investigación que tomó bastante tiempo hacer, donde se consultó un montón de información, se consultó un montón de organizaciones, se presentó a 15 de los supuestamente mejores jueces del país en la Corte Suprema de Justicia, votaron por mayoría de que se debería de investigar o llevar a juicio. El juicio duró casi un año, creo, porque fue comenzado, de ahí tuvieron cambio de perito y no sé qué sucedió, pero el año pasado fue que pospusieron la audiencia hasta ahora y ha habido una gran cantidad de investigación. Todas las pruebas le fueron aceptadas al fiscal y eso significa que hubo una validación de prueba en algún momento. Ahora, lo que más sorprende es el hecho de que si la ley es, como tú dices, para un funcionario y los acusados eran el funcionario y su esposa, ¿cómo puede ser que ella se enriqueció ilícitamente y él no? Porque obviamente debió haber provenido de la función del funcionario, o el trabajo de ese funcionario. Yo creo que cuando regresamos al punto y vemos ejemplos como este, es cuando la gente comienza a decir, pero es que la institucionalidad no está funcionando. Este es un ejemplo típico. Cuando dejaron ir a Rice, de repente se preguntaron, bueno, ¿y cuánto fue lo que recibió la jueza? Nadie sabe. Pero el punto al final del día es, el sistema judicial tiene problemas de vicio desesperadamente. Bueno, hasta el día de ahora no han girado la difusión roja. Exacto, o sea, tiene problemas de vicio que está sujeta a corrupción, infiltración, influencia, etcétera. Lo sabemos. En la sección de investigación judicial tiene una tarea tremenda que hacer y todavía no estamos viendo muchas luces. Si los jueces tienen problemas, la Fiscalía no tiene recursos para hacer bien las investigaciones y para tener suficientes fiscales para la cantidad de casos,
Entonces, ¿cómo podemos decir que las instituciones funcionan? La fiscal Telma Aldana, señores de Guatemala, dijo estaban perpetrando un atentado en mi contra con sicarios salvadoreños. Claro. Cuénteme. O sea, ¿por qué? Porque en El Salvador salen impunes. Más del 95% de los homicidios en este país salen impunes. Más del 80% de las extorsiones. Ahorita llevamos el 100% de los delitos de corrupción porque no tenemos ninguno que ha sido condenado. Entonces, tenemos un nivel de impunidad tremenda. El problema de esa impunidad es que nos está causando daños que ya pueden ser clasificados de lesa humanidad. Yo pronostico que en 2040 vamos a estar siendo testigos a juicios de lesa humanidad por los actos de corrupción y impunidad que estamos viendo en estos 25 años de la paz. Yo creo que ya es hora de que nos toquemos el corazón y digamos, el subdesarrollo es una cosa de 6 pulgadas, entre esta oreja y esta. Si pensamos con una mente decente y una mente honrada y una mente con visión, vamos a salir de este hoyo mucho más rápido que si seguimos pensando como subdesarrollados. Perfecto. Doctor Nelson García, su opinión sobre este caso. Bueno, mire, en primer lugar, aquí en este país se ha creado el concepto de que si una persona es absuelta es que hubo alguna marufia. Le han creado la mentalidad a la gente que solo cuando se condena a una persona se ha hecho justicia. Esto es una plancha general mental que existe. Lo que me sorprende a mí es que, y ya lo había anunciado porque resulta que yo sostengo que la ley de extinción del dominio es inconstitucional, pero de su raíz y evidencia palpable. No se necesita haber cursado ni siquiera el 4º año de derecho para saberlo. Pero como el gozo aquí es la venganza en esta lucha social que tenemos, resulta que al diputado lo absuelven. Es declarado inocente de haberse enriquecido ilícitamente. ¿Y cómo es que inmediatamente lo procesan con la ley de extinción del dominio? Pues? Porque la ley dice que aunque usted sea declarado inocente en un caso de lavado de dinero, etcétera, eso es independiente de que le confisquen sus bienes. Y eso es justicia, ¿no? Es inconstitucional. Eso es inconstitucional, ¿verdad? A mí me daría vergüenza que me den instrumentos perversos para pretender hacer justicia. Eso no lo aceptaría jamás, como abogado. Ahora viene la incongruencia muy bien señalada por el colega Méndez. ¿Cómo es posible que una persona que no encaja en el tipo de sujeto delictivo venga y se le condene? Si ese delito está precisamente para que los funcionarios públicos no se enriquezcan a través de su trabajo o de su puesto, que no se enriquezcan. Pero no quiere decir que un ciudadano común y corriente lo vamos a juzgar por enriquecimiento ilícito. ¿Y cuáles enriquecimientos en el fondo son lícitos si están basados en la explotación del hombre por el hombre? Pues? ¿Qué más explotación y robo que la canasta básica que se eleva como les da la gana a los dueños del comercio? Eso es peor que los impuestos injustos que ponen, porque eso no tiene control de nadie, y o lo pagas o no comes, pero ahí nadie se dice nada, ahí estamos callados, porque es parte del sistema. Ahora bien, sí, me parece un desaguisado que sea condenada a una persona civil, que dicho sea de paso, para haber sido condenada por eso, tuvo que pasar por el tamiz de su esposo. Entonces, no puede ser, como dice el principio, la causa del mal causante es causa del mal causado. Es decir, el causante debió haber sido el diputado. Y si es declarado inocente, y entonces vienen y condenan a la señora a que no puede ejercer funciones. ¿Y cuándo estaba interesado la señora en ejercer funciones? Eso es un galimatías que va a pasar a la historia forense, como el día que se le tomó declaración a un muerto por un juez de paz y dijo que no contestaba por estar muerto. Doctor. Miren, hay cosas
que pueden resultar extrañas, pero en el caso de la señora se fue por conexión. Y eso es lógico. Ella no puede explicar de dónde sacó esas cuentas, esas cuentecitas. Si no puede explicar quién se las dio, pues. No pudo ser otro más que el esposo, que es el verdadero vértice de la acusación. Entonces, ¿cómo es posible, y la pregunta sigue en pie, que se venga a decir que la mujer, por conexión, es culpable y el otro inocente? ¿Y quién le dio el dinero a la señora? ¿Por qué no dice quién se lo dio? Para no meter al marido. Pero la verdad es que la lógica me indica a mí que ese dinero se lo entregó el esposo para que lo metiera en un banco. En derecho le recuerdo a mi querido colega, porque no, yo sé que él no puede sostener algo que por lógica va a probar en un juicio lo que no puede probar mediante las pruebas establecidas en el proceso penal. Eso no puede. Ahí no está quinta prueba después de la pericial, la confesión, etc. La lógica. No, eso no. No, es que cuando hablo de lógica, lógico es también que el investigador, que el funcionario que sea el responsable de esa investigación, haga los interrogatorios perfectos. Y así puede llegar a la verdad. Correcto. Entonces, si no se hizo eso, ¿por qué? Eso sí es grave. Si no se interrogó en la forma de vida a esta señora y a su digno esposo, porque él es inocente, entonces, ¿a dónde vamos a parar con investigaciones de este tipo? Esa es la interrogante del millón. 1. 2. En cuanto a que suben los precios, como dice Nelson, y estamos de acuerdo, a voluntad del que ofrece el producto y el consumidor, pues estamos en una sociedad consumista. Para mí la ineptitud, y perdónenme los señores del gobierno, es de ellos. Porque cuando yo impongo una cantidad a pagar por determinada actividad que yo realizo en el comercio o en lo que sea, un impuesto, pues, es indiscutible que lo primero que voy a pensar es que el comerciante le va a subir lo que le han aumentado a todos los productos. Entonces sale ganando millón de veces más de lo que normalmente ganaba. Si eso es así, como en efecto lo es, nos encontramos entonces que esa ineptitud del gobierno de conformar una comisión fiscalizadora, una comisión por persona, volvemos a la honestidad, sí. ¿Verdad? Que en estos tiempos se vende muy caro eso. Entonces, conformar una comisión para todo el país, para que anden inspeccionando todos los comercios del país, a ver en qué productos le han subido el impuesto. Ok. Doctor, para aprovechar rápidamente porque tengo poco tiempo, conocimos el día de ayer donde juzgado reabre investigación por la masacre del Mozote y acusa a 13 militares. Recordemos un poquito que en su momento el juez correspondiente hizo la reapertura del caso del Mozote. Sin embargo, el caso Mozote en 1981, el 30 de septiembre del 2016 sucedió esto. En primera instancia de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán Urquía ordenó este viernes 30 de septiembre, en aquel momento, reabrir el caso. El día de ayer se llamaron a 20 personas relacionadas al ente castrense. El fiscal general ante la avenida, rápidamente, señores, de su par de Guatemala, dijo: voy a ir uno a uno. Voy con usted, tengo poco tiempo, por favor. Pues es por la coyuntura de polarización que tenemos que asegurar que se vaya de un lado y después del otro. Pero al final del día, creo que el doctor Pastor dijo algo bien claro hace unos minutos. ¿Por qué no irse por los que están a punto de prescribir primero? ¿Por qué? Porque obviamente hay que ir asegurando que esos ya están en la bolsa antes de los que tienen más tiempo. Entiendo que esa es la razón por la que están persiguiendo a Saca antes que Funes, supuestamente. Entonces, eso nos da una oportunidad de tal vez agarrar a todo lo de Saca primero y luego comenzar con todo lo de Funes.
Lo que sí es importante es asegurar que nos demos cuenta aquí que la corrupción no tiene color. Tenemos desde el año 92, que se debió haber refundado la nueva república, hasta el aniversario de 25 años de la paz, tenemos más de 25,000 millones de dólares que se han ido escapando en lo que es lavado de dinero, corrupción, evasión y elusión. Pero eso no lo digo yo, lo dice una organización internacional que se dedica a eso. Permítame. Entonces, lo que necesitamos es, tener claro es que tanto los de ayer robaron como los de hoy roban y los de mañana van a seguir robando. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar que tenemos un ministerio público que previene que ese daño se vuelva un daño de lesa humanidad al Estado? Y la única manera de hacerlo es reforzarlo. Si no se establece la Comisión Internacional, vamos a dejar otra vez un libre albedrío para que todos los partidos políticos, especialmente en época electoral como estamos ahorita, lo ahoguen al fiscal para que no pueda ejercer su trabajo bien. No podemos seguir así, tenemos que darle vuelta a esta hoja. Doctor. Mire, Paul, le quería decir que Sergio acaba de referirse a los casos de la guerra y que ahí va a ir en uno y en otro, no está hablando de Saca ni de los demás, ¿verdad? Y solo le recuerdo que son 80,000 muertos más o menos los que han habido, ¿verdad? Y que comienzan, por eso puso el caso del Mozote, pero después va a seguir el caso de los jesuitas, de la zona rosa, de los secuestros de Borgonovo, de Regalado, de Poma, etcétera, etcétera. A eso se estaba refiriendo. Y por lo tanto, ¿se imagina usted cuánto se necesitaría en personal, en recursos, para autopsias, para necrofilias, etcétera? Y entonces este país quiere ¿Para qué? Para la investigación. Para la investigación. ¿No cree ahí que se justifica la CICIG, doctor? Exactamente. No, ahí lo que necesita, bueno, si usted... Doctor, para que le venga, ¿no cree usted que ahí se me... No, señor, no, perdóneme, el sándwich que se quiere meter, y esto se lo voy a decir por lo menos en mi concepto, aquí el sándwich que ha salido es para que dentro de ese concepto de las CICIES se salga hacia un caso político concreto, que es el del actual gobierno. Por eso ustedes han visto que el gobierno, que no tiene nada de tonto, sí de incapacidad, creo yo, pero entonces se ha dado cuenta de que cuál es la estrategia, pues. Es que esa es la realidad. Lo Esa que pasa, fantasía. Yo realmente... Esa es fantasía. Este es solo otro gobierno más que la ha venido a cantear. Lo que necesitamos es perseguir a todos. No, mire, yo estoy de acuerdo que hay gente que aspira a ser manejados por otros. Siempre ha sido así. Ya le puse el caso de los próceres. Entonces, ¿qué me puede extrañar aquí? Que vino la ONUSAL y les puso a firmar lo que no querían firmar y a poner una declaración de la Comisión de la Verdad sacada de los panfletos de los periódicos, etcétera. Toda esa farsa que hemos vivido solo ha servido como pretexto para que la clase política dominante, sea de izquierda, derecha, saque provecho personal, como está demostrado y sigue siendo demostrado. La CICIE, ¿de qué se compone? ¿Saben ustedes qué es la CICIE? Pues, con todo respeto, usted que promueve. Lo conozco muy bien. Entonces, ¿usted quiere que vengan extranjeros? Porque aquí no hay gente capaz ni honesta ni capaz académicamente para realizar una labor. ¿O quiere que a través de eso venga un presupuesto? Cosa que yo estoy 100% de acuerdo. ¿Va? Si aquí lo que necesita son recursos, pero se necesitan recursos comenzando para pagarle a los proveedores. Pero el concepto se basa en que no solamente vienen expertos internacionales a capacitar a los que tenemos acá, sino que también vienen, un ejemplo típico, prueba de ADN, no tenemos acá. Pero eso no es una CICIES, esos son unos aparatos, esos son unos aparatos, por favor. Lo invito, doctor, investigue lo que está sucediendo en Guatemala, porque yo sugiero que le va a abrir los ojos y va a aprender un gran montón de cómo la CICIES si lo he estudiado, sería por muy eso bueno voy con voy con el doctor rápidamente, pero una última pregunta para usted, pero bien puntual.
porque usted estuvo metido, doctor, le encanta el fútbol, yo sé, y usted estuvo como defensor de un grupo de muchachos, sí, que el tema del amaño de partidos, a saber a dónde estaba tipificado. Sí. Sin embargo, hemos visto nosotros a expresidentes de la Federación Salvadoreña de Fútbol de varios países que han sido solicitados por la fiscal de los Estados Unidos. Es que de repente... ¿Usted cree que si no hubiera sido un organismo externo, acá se hubiera dado eso cuando todos se ponen de acuerdo para elegir a los presidentes de la FEDFUT? ¿Y qué acaso no fue aquí que se generó? ¿No? Aquí se generó, perdóneme Sergio, aquí se generó eso para tapar a los verdaderos responsables. Correcto. Y por eso es que se Los hizo... amaños. Sí, y pero no la extradición de presidentes de las ligas. Y por eso, mira, el FBI, que es curioso, es que de repente aquí entra una corriente santificante, ¿verdad? Y entonces resulta que este país, donde ya vimos que todos los que le destapan su currículum aparecen enriquecidos gracias al ahorro que hacen de sus bienes, entonces resulta que los que no son corruptos es porque están haciendo cola para corromperse. Sí, perfecto. Doctor, voy con usted, pero sobre el caso de los 20 militares, quisiera meter a conocimiento donde le han admitido a usted la demanda de Anaya Sanabria, ¿cierto? Sí. Eso quiero que hablemos. Mira, en primer lugar, no hay amnistía por una sinvergüenzada que hicieron el 90, que cambiaron indulto por amnistía. Una sinvergüenzada vulgar de los dos partidos grandes. Entonces, cambiado eso, no previeron la situación de que esto les podría salir como una ferretería, no un clavo, a estos señores después, que es lo que está pasando ahorita. Entonces, como consecuencia de eso, pues los militares tienen que ir a juicio. Aquí no hay vuelta de hoja. Pero el caso concreto es que yo fui defensor del caso de Anaya Sanabria. En esa época, a mí se me comunicó que al jurado lo habían encerrado en un hotel un día antes. Bueno, la policía de aquel entonces. Y condenaron. Vine yo y planteé la nulidad de la condena porque no había habido defensor durante todas las diligencias y ya teníamos la Constitución del 83. 1. Y 2. En su defecto planteé la nulidad del veredicto porque sencillamente había conocido una persona que se llamaba Armando y el nombre de él era Amado. Ahí se cayó el veredicto. Entonces los magistrados me llamaron y me dijeron, mire doctor, las dos nulidades proceden, pero le vamos a dar la del veredicto porque aquí nos comen. Vale. Y yo les di la razón. Ese es el órgano judicial. De tal manera que se ordenó la nulidad del veredicto y en ese momento cayó la amnistía. Ahora bien, se ha reabierto el juicio a petición de la ofendida, de la esposa de Anaya Sanabria, no porque considere que el imputado de ese entonces era culpable, sino porque ella quiere que se investigue realmente quiénes mataron a sus esposos y todos sabemos que fue la policía de Hacienda de aquel entonces. ¿Y cuánto va a costar eso? No, yo no les cobro. No, en inversión, es que cada quien tiene derecho y eso ya hay que está recordar. La fiscalía formando parte entonces, de eso. Lo que estamos hablando, los recursos de la fiscalía. ¿Y si cuánto no más casos fiscal hay ha dicho así? que no tiene ¿Y cuántos más casos hay como ese? Claro, ¿Y cuánto dinero va a costar investigarlos? ¿Y quién va a poner el dinero de eso? Vamos a sacrificar a los vivos, ¿verdad? En sus impuestos, para dejarlos en la calle totalmente. ¿Sabe cuánto ha aumentado la pobreza en este país en estos últimos años? No ha aumentado nada porque ya topamos. Perfecto. Pausa en 8 puntos, volvemos. Señores, estamos de regreso, ya no hay tiempo para más. Paul Steiner, un verdadero placer. Gracias, señor Sergio. Doctor Nelson García, caballero, un placer. Doctor Omar Pastor, hermano. muchísimas gracias. Saludo a la Caja de Crédito de Colón, porque es la parte, al igual que ustedes, activa de 8 en punto. Me desplazo. La participación de esta noche. La pregunta que decía, a su criterio, ¿por qué cree que no han reforzado hasta este momento la Fiscalía con fondos suficientes para que se desempeñe de manera eficiente? Un 8% por la crisis fiscal de nuestro país, un 21% falta de interés, 26% afecta a diferentes sectores, 45% todas las anteriores.
mayores de 383 votos. Hasta este momento siga participando porque 8 en punto no duerme. Se viene Olimpia 33, todo deporte, con el sorteo de la Champions League. ¿Cómo quedaron? Aguanten un ratito, ya se los comentamos. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.